Muy buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida al programa por medio de televisión legislativa La Voz Liberacionista de la fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional, donde las y los legisladores verde y blanco les llevarán todos los martes de 2:15 de la tarde a 2:45 las informaciones de su quehacer legislativo en los diferentes órganos, también como en las comunidades, el trabajo que desarrollan en las comunidades que ellos representan. La Voz Liberacionista esta tarde lleva 2 cápsulas informativas, una de la diputada Maureen Clark, una entrevista con ella del quehacer legislativo, sobre todo los proyectos que ha presentado, gran cantidad de proyectos, y entre ellos los más importantes que tienen que ver en relación con género, cuya bandera siempre ha sido la que ha llevado la diputada Maureen Clark. Recordemos que también ella fue ministra de la Condición de la Mujer. E igualmente les llevaremos otra información del fin de semana pasado de la diputada Carla Prendas Matarrita, subjefa de fracción y representante de la provincia de Punta Arenas, junto con el diputado representante de Heredia, pero representante de la Juventud, don Ronnie Monge. Ellos estuvieron en una actividad que se desarrolló el fin de semana pasado en Punta Arenas sobre el Consejo de la Persona Joven. Así es que entonces los dejamos con esta entrevista con doña Maureen Clark, diputada de la fracción del Partido Liberación Nacional y por la Voz Liberacionista. Bueno, y esta tarde tenemos con nosotros a nuestra diputada también de la fracción del Partido Liberación Nacional, doña Maureen Clark, que ella ha sido una abanderada, es una abanderada en las luchas por la mujer, por el género, por las discriminaciones, todo lo que tiene que ver con esto, y en ese sentido vamos a conversar en este momento. Muy buenas tardes, doña Maureen, y bienvenido al programa La Voz Liberacionista. Buenas tardes. Muchas gracias, doña Maureen. En relación con, usted ha presentado gran cantidad de proyectos, una de las diputadas que ha presentado más proyectos en esta Asamblea Legislativa, pero en ese sentido, como usted manifestaba en nuestra conversación anterior, no se trata de personas, sino los temas que usted la llevan y las luchas por las que da. En ese sentido hay varios en relación con género, uno de ellos que reforma la ley inclusive del Instituto Nacional de las Mujeres, de la cual usted fue ministra con una labor muy enorme y muy eficiente. Sobre eso y algunos otros proyectos en relación con estos temas, tal vez usted nos explica un poquito y nos dice. Hay una sí que estoy, bueno sí, gracias Maruja por el espacio, y es bueno que los y las costarricenses conozcan lo que estamos haciendo, que es una labor bastante ardua en diferentes campos. Por supuesto hay énfasis en temas que a uno lo apasionan y que lo tienen aquí en la lucha. En el tema de género no solamente continúo con la agenda que ya se había iniciado desde que estaba en el INAMO en cuanto a, por ejemplo, los proyectos de ley de la paridad, lograr la paridad horizontal, que es una reforma al código electoral, y una mayor inclusión de mujeres cooperativistas en las estructuras, que ya sabemos que es un espacio bien difícil, bien difícil para ellas. También tenemos el de cuentas, el reconocimiento del trabajo no remunerado que hacemos las mujeres, en la inclusión de ese trabajo en las cuentas nacionales. Eso parecía extraño, al menos a mí me parece extraño que haya sido abocado y que se le haya incluido mociones al artículo 137 a un proyecto que no afecta, que más bien beneficia, pero bueno, no se extraña que siempre hay enemigos de disminuir las brechas sociales y económicas, sobre todo que hay entre hombres y mujeres, y me imagino que por ahí va la historia de por qué fue abocado. Un proyecto que entendemos las que estamos en la Comisión de la Mujer, que no solo que hace falta visibilizar el trabajo doméstico de las mujeres, sino el calcularlo en cuanto a cuánto implica ese aporte de las mujeres, que hacemos todas las mujeres, porque no es solo las que están en la casa administrando, sino también las que trabajamos afuera, que realizamos ese tipo de trabajo.
en nuestras segundas y terceras agendas. También tenemos un proyecto que es el de acoso político, que pareciera como que no se entiende, que no se quiere entender qué implica el acoso político. El acoso político es toda la presión, incluso el menosprecio que se da en la arena política, específicamente a todo nivel, ¿verdad? Tanto a nivel local, en los comicios municipales, a nivel de regidoras, a nivel de síndicas, a nivel de alcaldesas, las pocas que hay, incluso en el ejercicio del trabajo político, las que logran llegar también se les violenta sus derechos, muchas veces llevándoles a un grado de casi que obligarlas a sumisión. Se han dado casos de vicealcaldesas, por ejemplo, que no solo no se les deja trabajar y ejercer su liderazgo, que por el cual llegó al puesto, ganaron, incluso ayudando muchas veces a por elección popular, y resulta ser que las hacen dividir su salario con otras personas que forman la fórmula, porque ella no puede pretender tener el mismo nivel que los alcaldes. Se han dado cosas muy graves, muy graves, algunas que fueron apoyadas por mí cuando estaba en el INAMO, y otras que continúan dándose. Yo me he dado cuenta que algunas continúan dándose, y esas cosas no se pueden permitir. En cuanto al trabajo en la Comisión de la Mujer, yo estoy en la Comisión de la Mujer, ahí vamos a tener un trabajo también de acuerdo con las funciones de la Comisión de la Mujer, una mayor fiscalización del trabajo que las instituciones del Poder Ejecutivo están realizando en cuanto a la implementación de su política de género. Aquí, para eso se creó la Comisión de la Mujer, y en eso estamos llamando a ministros y ministras para que nos respondan qué nivel de ejecución se tiene en cuanto a su política de género. Y incluso, por ejemplo, en el caso de salud, presentó una moción para que viniera la directora de salud y para que nos explique en qué medida estas medidas, valga la redundancia, que se están tomando de emergencia en los hospitales, cerrando quirófanos, va a perjudicar gravemente a mujeres, por ejemplo en maternidad, en acciones de prevención, por ejemplo en las citologías que tengan que sacar, en las operaciones. Cáncer de mama también. Ahí va, en el cáncer, el tratamiento preventivo del cáncer de mama, y a eso quiero referirme también en cuanto a la labor del INAMO y lo que dejamos presupuestado para este año. Habían transferencias para la compra de equipo, para la compra de mamógrafos en algunos EBAIS, algunas instituciones que se iba a dar, que no lo tienen, para beneficiar a mujeres y sobre todo a nivel preventivo. Acaba de salir un estudio donde algunas mujeres que están en el tema, doctoras que están trabajando en el tema, les llamaba la atención cómo la incidencia de cáncer en Costa Rica estaba en un grupo en edades más bajas que las de otros países. En otros países se dan de los 60 para arriba, y encontraron que en Costa Rica se está dando desde los 40 para arriba. Eso implica que es urgentísimo que se dé un mayor diagnóstico más temprano, y sobre todo a nivel de prevención, porque la mayoría del cáncer de mama, si se detecta a tiempo, es tratable y se puede curar la persona. Dejamos en el INAMO un decreto que firmé junto con doña Laura para crear el Fondo Productivo de Mujeres. Ahí en un principio se dejó fondos presupuestados para que no solo las mujeres puedan, dentro de digamos, la política asociativa, puedan formar asociaciones o cooperativas y apoyarlas económicamente porque es parte del área de autonomía económica. La mejor forma para que la mujer pueda salir adelante es que pueda tener su propia empresa, que pueda ponerlo. Esos fondos los creamos para
dirigida a mujeres. ¿Qué pasa con ese fondo? Claro, es un fondo concursal que tiene que hacer los trámites legales correspondientes, pero eso está ahí, eso lo dejamos nosotros. No es que no invertimos los 5.000 millones. Por ejemplo, el edificio, logramos yo dejé un anteproyecto de edificio, ahí hay un terreno para que se construya ese edificio. ¿Para qué? Para que dejen de estar pagando tanto en salones para capacitar, para que se tenga un auditorio, no hay que pagar un hotel para atender a las mujeres, para tener incluso un albergue, para cuando se están capacitando, una guardería, para que cuando se estén capacitando a las mujeres, ahí mismo en los salones que se previeron en ese anteproyecto, puedan atender decentemente a las mujeres, que no tengan que ir hasta a donde estaba el edificio anteriormente, en las condiciones en que estaba ese edificio, porque figúrese, Maruja, que se iba la luz y entonces había que el primer piso casi que cerrar el trabajo porque no se veía. Cosas de esas, además del hacinamiento en que se encontraban. 2 años se buscó, al menos yo busqué diferentes opciones y muchos de ellos no se tomó por el precio. El último, antes de salir yo, no se tomó porque el señor ya no quiso contratar con el Estado, pero era el óptimo que yo había identificado. Así que yo en ese sentido creo que hay que generar las condiciones para mejorar la atención que se da a las mujeres. Por ejemplo, no solo aquí en el Valle Central, sino también en las regiones. Yo logré que se creara la región esta en San Carlos, que abriéramos una oficina en San Carlos. ¿Por qué? Porque ahí la incidencia de cáncer, la incidencia de violencia contra las mujeres es altísimo. Y no se tenía una oficina. Y abarca la zona norte, entonces. Por supuesto, la zona norte. Y ahí apoyar a las mujeres de Upala, de toda esa zona que no tenían acceso, tenían que ir a Guanacaste, a San Ramón, para lograr mejorar los servicios. O sea, sí hicimos un trabajo que ahora se quiere minimizar e incluso se quiere montar sobre ella para decir que ahora sí se está haciendo. Perdóneme, pero se ha estado haciendo desde hace rato. Por otra parte, doña Maureen, también tal vez si hablamos un poquito, ya cerrando casi, sobre las comisiones importantísimas. Están muchas importantísimas, pero hay 2 fundamentales, sí, que es la de control de ingreso y otra que han estado sesionando extraordinariamente para lograr la terna esta en la defensoría, que es la de nombramiento. Sí, empiezo diciendo que fue una buena experiencia en esta comisión de nombramiento. Por primera vez en la historia me dicen que se presentaron tantos candidatos y candidatas. Me encantó que hubo una gran participación de hombres y mujeres y que pensaron que tenían una oportunidad. Y sí, efectivamente había momentos en que salíamos casi a las 11 de la noche, con sesiones de 12 horas diarias. Sesionábamos en la mañana, luego íbamos a las comisiones en que cada uno estaba y sesionábamos nuevamente en la noche, pero el trabajo estuvo muy interesante y hubo un proceso de selección bastante depurado. Algunos candidatos se quedaron por fuera con buenos atestados, pero había que escoger y la mayoría define, ¿no? La mayoría definió y esos fueron los candidatos que digamos sacaron los mayores puntajes. Ahora vamos a ver cómo nos va en el plenario y un proceso que me parece que debería ser así de transparente, de amplio en todos los casos, y eso es parte del esfuerzo que se está haciendo a través de todos los integrantes. También está la Comisión de Ingreso y Gasto, que es bastante movida. Es una comisión muy política en ese sentido de fiscalización, está creada para eso. Ya hemos atendido, primero entramos con lo de la huelga para ver efectivamente qué pasó ahí. Ahí en el dictamen se dijo que efectivamente el sistema que se estaba utilizando era, la verdad es que se había llamado la atención mucho al Ministerio de Educación respecto al sistema. Estaba generando que se pagaran sobre giros de varios millones, que es la parte que a mí me preocupa de cómo lo van a recuperar, y no solo de las personas, sino de las organizaciones sobre las cuales
las y los funcionarios pagaban. Ellos también recibieron de más al tener el salario más o los adicionales más de lo que debería. Entonces, a mí sí me parece que el Ministerio de Educación debe tener una estrategia y en el momento en que le vamos a dar tiempo, pero yo voy a monitorear efectivamente cuáles son los niveles de recuperación. Bueno, creo que en el informe quedó eso también. También se va a decir quiénes fueron los que se les está pidiendo que publiquen la lista de los que fueran favorecidos con ese sobregiro, porque si yo recibo un sobregiro, yo lo devuelvo, por supuesto. Eso es lo que me dice la ética, ¿verdad? Devolverlo. Pero parecía que habían personas que recibían sobregiros por años. Sí, se quedaron calladitos. Por años se quedaron. Entonces, todo eso, me parece que eso sí sería corrupción si no se logra recuperarlo y sentar las responsabilidades también. En el caso, bueno, eso fue el caso de Sutel, llamar a Sutel para ver ese cobro por descarga que querían hacer. Bueno, todavía están ahí, que quieren hacer con respecto a lo que es la telefonía celular y la telefonía fija. Me parece que ahí hay mucha tela que cortar en el sentido de que pareciera como que no fue justificado suficiente ante la comisión, a pesar de la batería de preguntas que hicimos, no se justificó bien cuál es el fundamento de ese sobreprecio o ese cobro adicional. Bueno, muchísimas gracias a la diputada por Liberación Nacional, doña Maureen Clark. Interesantísimo, importantísimo, super temas con ella, qué lindo, a través de la voz liberacionista. Gracias, doña Maureen. Muchas gracias a la señora diputada Maureen Clark, representante de la fracción del Partido Liberación Nacional, y les recordamos que este es su programa, La Voz Liberacionista, todos los martes de 2:15 de la tarde a 2:45 de la tarde, donde las y los legisladores de la fracción del Partido Liberación Nacional llevarán hasta ustedes las informaciones en su quehacer, tanto en los órganos del partido, de la fracción parlamentaria, como aquí en la Asamblea, como el quehacer en sus comunidades. Y a continuación vamos también a llevarles una cápsula con informaciones de la diputada Carla Prendas y Ronnie Monge, diputados jóvenes representantes de la fracción liberacionista, en una actividad el pasado sábado en Punta Arenas sobre un foro sobre la persona joven. Veamos. Los diputados liberacionistas Carla Prendas y Ronnie Monge participaron el sábado anterior en el primer Foro Consultivo Juvenil Punta Arenas 2014. La actividad fue organizada por el Comité Cantonal de la Persona Joven, con el objetivo de abrir espacios en temas como emprendedurismo, habilidades de liderazgo, formulación de proyectos y política de juventud. Prendas aplaudió la iniciativa e insistió que este tipo de foros se convierten en un reto para los jóvenes de la zona. El hecho de ver gente joven un sábado en estos temas a uno lo alienta para decir que hay un verdadero interés en que algunas cosas se hagan, y pues eso es lo que yo quisiera recalcar el día de hoy. Soy clara de que nosotros no podemos tener como diputados estar allá en la Asamblea Legislativa esperando que la gente venga y nosotros desde un escritorio. Tenemos que estar trabajando para que las cosas sucedan en el contexto, buscar las soluciones, buscar las opciones. Sobre todo el reto es mayor, compañeros y compañeras, en una zona como es Punta Arenas, ¿verdad? Aquí tenemos particularidades muy puntuales y muy graves en relación al país. El tema de desempleo es lo más preocupante, me parece, en este momento. Por su parte, el legislador Ronnie Monge señaló su respaldo en temas legislativos relacionados con la juventud. Venimos a Punta Arenas porque la responsabilidad como diputados nos llevan a salir de los límites territoriales de las provincias donde fuimos electos. Somos diputados de todo el país y nos toca ver por los problemas nacionales. Por supuesto que la juventud es una responsabilidad para todos los que estamos en la Asamblea Legislativa. Los jóvenes tienen índices que le provocan muchos problemas tanto a nivel de educación como de trabajo. Y si no fortalecemos una política pública, tanto en la educación y empleo, que les asegure su bienestar, vamos a seguir generando la pobreza que cada día aumenta más en Costa Rica. Con el compromiso de los legisladores liberacionistas y en medio de exposiciones, los jóvenes puntarenenses comprendieron que con acciones concretas lograrán mejorar su presente y futuro,
con miras a contrarrestar la inequidad social que hoy viven los vecinos de la Perla del Pacífico, golpeados por una tasa de desempleo abierto de 12,5, es decir, casi 5 puntos por encima del promedio nacional. Gracias y le damos la bienvenida esta tarde, también luego de que ustedes hayan podido apreciar estas informaciones de los diputados Ronnie Monge y las diputadas Maureen Clark y Carla Prendas. Tenemos ya con nosotros a la diputada, también representante de Liberación Nacional y por la provincia de Cartago, doña Paulina Ramírez Portugués. Con doña Paulina vamos a conversar en relación con varios proyectos que están en la corriente legislativa, algunos ya han sido del conocimiento y en la discusión del plenario legislativo, proyectos que vienen desde la administración de doña Laura Chinchilla y han sido retomados en esta legislatura, y proyectos también que tienen que ver sobre todo con la provincia de Cartago, a la cual doña Paulina representa. Muy buenas tardes, señora diputada. Muy buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por invitarme al programa. Doña Paulina, en relación, como decíamos en la introducción, a los proyectos que se han presentado, proyectos que están en conocimiento de la corriente legislativa, algunos han sido también aprobados ya en relación con la provincia de Cartago, que tienen que ver y que son de gran ayuda para esa provincia. ¿Cuáles podíamos conocer? Bueno, realmente, como hemos sabido, en este periodo extraordinario de los proyectos presentados por el gobierno, por el Ejecutivo, prácticamente 64 de esos proyectos son gestionados o fueron impulsados por el gobierno anterior. Y un ejemplo de ello ha sido también los proyectos que se han venido desarrollando en la provincia de Cartago. En Cartago, por ejemplo, dentro de los proyectos que se han venido ejecutando están varias obras de infraestructura por prácticamente 3.000 millones de colones. Entre ellas está también la carretera en la Interamericana Sur, que recién se inauguró, que fue impulsada y desarrollada y ejecutada por la anterior administración. Igualmente 6 proyectos en temas de educación. Son 6 colegios y 4 escuelas que ya quedaron en el fideicomiso y que están por ejecutarse. Asimismo, en todo lo que son los programas sociales, se dejaron aprobados y está ya aprobado por la anterior administración 2.300 millones de colones para ejecutar todos los programas sociales, y los cuales estamos en espera que puedan ser desarrollados pronto, porque muchos están detenidos y no se han ejecutado, dado que ha faltado acción y ejecución por parte de esta administración. Igual se dieron fondos en temas de educación para el Colegio Universitario de Cartago, para la UNED, se compró el terreno y se dejó el fideicomiso también para la construcción de la nueva institución. Entonces yo creo que realmente son muchas de las obras que ahorita estamos por inaugurar, que son producto de la anterior administración. Y además, pues vemos que nosotros hemos tratado de unir los esfuerzos de los 7 diputados de Cartago para también impulsar nuevos proyectos, grandes necesidades que tiene Cartago y que esperamos verlas pronto y darle seguimiento. Por ejemplo, en el tema de salud, se dejó comprado el terreno para el hospital y tenemos pendiente el hospital las obras de infraestructura del hospital de Turrialba y el hospital de Cartago, y se dejaron negociados ya los contratos de préstamo con el Banco Mundial, y también estamos en espera que este gobierno los ejecute. Entonces, como le decía, impulsar nuevos proyectos y darle seguimientos a los que ya quedaron impulsados por la anterior administración. Pero, señora diputada, en relación, recuerdo que la administración de doña Laura Chinchilla, la pasada administración, la gran cantidad de ayuda y beneficio que le brindó, como usted lo está manifestando, a la provincia de Cartago. Pero sobre todo este gobierno no ha nombrado muchas de las ejecuciones, o sea, las necesidades, qué sé yo, consejos, cuestiones directivas, que son las que tienen que darse para poder ejecutar las obras, muchas de las cuales están ahí, ¿cierto? Sí, igualmente nos está pasando ahorita con el INA. No hemos podido ejecutar las obras de la infraestructura, dado a que no se nombró
al miembro de la comisión encargada del desarrollo de estas obras. Por lo tanto, se ha atrasado y se espera que se pueda ejecutar hasta el 2015, no obstante, estando los recursos ya separados para esta obra. Y así, en una serie de juntas administrativas, de directorios, que todavía no contamos con sus miembros por los atrasos que ha tenido en los nombramientos del actual gobierno. Estas juntas o todas estas partes que son las administradoras, prácticamente para poder ejecutar los programas, tienen que ser representantes de la provincia de Cartago. Las nombra el Ejecutivo como representantes de la provincia de Cartago, pero son nombrados por el Ejecutivo. Sí, obvio, pero digamos, señora diputada, gente que vive, gente que es de Cartago, gente que conoce la problemática. Siempre se ha nombrado gente de Cartago, esperamos que esta sea la misma mecánica, no conocemos los nuevos miembros, pero sí sabemos que deberían de ser de Cartago, tiene que ser así. Y en relación ya, doña Paulina, con proyectos aquí propiamente presentados por usted ha presentado muchos y varios proyectos ante la corriente legislativa, entre ellos, y podríamos conversar sobre algunos de ellos. Bueno, hemos venido impulsando proyectos para Cartago y dándole seguimiento. Bueno, actualmente estamos aquí en el plenario defendiendo el proyecto de los 450 millones de dólares, en donde incluye 2 obras de gran importancia para Cartago, los 2 puentes elevados, uno a nivel de la Lima de Cartago y otro a nivel de Taras. Tenemos 30 años de estar luchando por esas obras y también fue un proyecto impulsado por Laura Chinchilla, por el gobierno de Laura Chinchilla, y hoy estamos viéndolo ya y conociéndolo en el plenario. Hemos tratado de agilizarlo desde la Comisión de Hacienda, donde yo soy miembro y además miembro de la subcomisión que conoció el proyecto. Y bueno, se han presentado varias mociones, esperamos que ya hoy es el 4º día, que podamos el próximo jueves, si es posible, pues por lo menos en primer debate poderlo aprobar. Igual hemos impulsado proyectos a nivel de temas de reglamento, que ya son para agilizar toda la mecánica y el proceso legislativo, como el tema de las avocaciones, el tema de responsabilidad presupuestaria, que son 2 proyectos que vienen a reformar el reglamento, de manera que uno, el de responsabilidad presupuestaria, es con el fin de que los proyectos que se presenten, los proyectos de ley, tengan asegurada la fuente de ingresos de donde se van a tomar. Actualmente se ha comprobado, y el Estado de la Nación, de que el 55% de los proyectos que se presentan no tienen contenido presupuestario y no se ejecutan por falta de contenido, ya que cuando se presentan nadie asegura de dónde se van a tomar esos recursos. Y el de avocaciones, para que no suceda lo que ha venido sucediendo durante toda este tiempo legislativo que hemos ya tenido desde el mes de mayo, que prácticamente las plenas no han podido trabajar porque todos los proyectos están abocados y se vuelven a conocer en el plenario para levantar la vocación y nuevamente se vuelven a abocar. Entonces el proyecto consiste en que solamente una vez puedan ser abocados, de manera que eso no sea una forma de entrabar los proyectos, de que no se conozcan, y se utiliza como un mecanismo para atrasar y entorpecer el proceso normal de cada uno de ellos. Eso es muy, muy importante lo que usted mencionaba, sobre todo el proyecto. Muchas veces se presentan proyectos de ley y no se dice, como usted lo acaba de manifestar, no se dice de dónde se van a tomar esos recursos, no se tiene el contenido, entonces la gente dice por qué no se hace, y tal vez no tienen el conocimiento real de lo que en realidad es lo que se está manifestando. Sí, exactamente, pues en eso hemos venido trabajando, y además en la comisión del grupo de Cartago, de los 7 diputados, estamos tratando de impulsar también proyectos para Cartago, de manera que podamos coordinar con el Ejecutivo y lograr que muchas de las obras que son prioritarias para Cartago, como dije, en temas de educación, en temas de infraestructura vial, en temas de seguridad, en temas también que venimos conversando agrícolas. Hay una gran problemática en Cartago que también tenemos que ayudar, y que desde esta corriente legislativa con el tema de banca de desarrollo esperamos que puedan ser apoyados con ese financiamiento que tanto se requiere,
igual una serie de proyectos que hemos venido defendiendo y tratamos de hacerlo en forma conjunta para que tengan mayor peso. Muchísimas gracias a la señora diputada Paulina Ramírez Portugués, representante de la provincia de Cartago. También estaremos aquí nuevamente, como todos los martes, llevándole la información por medio de La Voz Liberacionista. Muchísimas gracias.